Existen poderes ocultos en el alma humana que han sido temidos, ocultados y tergiversados por siglos. Uno de ellos, silencioso y poderoso, ha sido utilizado desde las antiguas escuelas de misterio hasta los laboratorios modernos de la ciencia cuántica. Hablo de la visualización, no como simple juego mental o fantasía infantil, sino como una fuerza real capaz de moldear los hilos invisibles del universo. Aquello que los antiguos llamaban arte de manifestación, hoy renace bajo nombres nuevos, pero con la misma esencia ancestral: el dominio de la mente sobre la materia. La sabiduría ancestral no ha desaparecido, solo fue escondida tras velos de ignorancia y dogmas modernos. A lo largo de las eras, los grandes maestros espirituales, alquimistas y místicos han enseñado en susurros que el universo responde a la imagen interna del ser. En los pasajes secretos de los textos prohibidos, encontramos pistas sobre cómo las civilizaciones antiguas visualizaban el mundo no como algo sólido, sino como una danza de energía cósmica moldeable. Lo que imaginamos con intensidad, con emoción y con claridad se convierte en realidad tangible. Esta no es una declaración simbólica, sino una verdad codificada en los misterios ocultos que fueron protegidos por iniciados durante generaciones enteras. La visualización, cuando es comprendida desde la filosofía hermética, no es una técnica superficial, es alquimia interior, un proceso mediante el cual el ser humano conecta su campo vibracional con la matriz energética del universo. Según estos antiguos principios, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Esta frase, muchas veces citada y pocas veces entendida, revela que nuestras imágenes mentales no son solo pensamientos, sino emisiones que alteran la realidad circundante. En otras palabras, visualizar es crear. Y cuando lo hacemos con coherencia emocional, activamos el mecanismo oculto que transforma lo intangible en materia. Lejos de ser una práctica exclusiva de círculos esotéricos, este conocimiento también fue explorado por científicos visionarios. Algunos de ellos, como Nikola Tesla, comprendían que detrás de cada descubrimiento estaba el principio vibratorio del pensamiento dirigido. Aunque sus palabras hablaban de tecnología, su mirada trascendía lo físico. Decía: el día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, hará más progresos en una década que en todos los siglos anteriores. En ese umbral entre ciencia y misticismo, la visualización aparece como puente, como llave perdida, como la herramienta que el sistema evita que descubras. Pero antes de comprender los mecanismos, es necesario viajar a los orígenes. A esos templos donde se enseñaba que la mente era el verdadero creador, y donde los sabios del desierto y los monjes de las montañas compartían rituales mentales para alterar su realidad. ¿Qué secretos esconde el Kybalion? ¿Por qué los egipcios asociaban imágenes mentales a deidades cósmicas? ¿Y qué conexión existe entre los lamas tibetanos y los experimentos modernos de neuroplasticidad? Lo que descubriremos a continuación no es solo historia, es un mapa oculto hacia la iluminación espiritual. Origen y sabiduría antigua. Cuando retrocedemos en el tiempo más allá de los registros oficiales, encontramos civilizaciones que parecían entender realidades que hoy apenas comenzamos a descifrar. En las arenas eternas de Egipto, los sacerdotes del templo de Heliópolis realizaban complejos rituales mentales donde la visualización era utilizada no solo para sanar, sino también para influir en los fenómenos naturales. Aquellos que dominaban esta práctica eran considerados magos, no por sus trucos, sino por su dominio de las leyes ocultas de la creación.
La visualización era un arte sagrado, reservado solo para quienes habían atravesado la alquimia interior y estaban listos para actuar como co-creadores con las fuerzas del cosmos. Los textos prohibidos encontrados en Nag Hammadi y otros manuscritos gnósticos también mencionan este poder. Según estos documentos, los pensamientos del ser iluminado tienen el poder de moldear la realidad, siempre y cuando estén alineados con su esencia divina. La visualización, en este contexto, era vista como una forma de plegaria activa, una conexión directa con la energía cósmica primordial. Nada se manifestaba sin antes ser concebido en el silencio vibratorio del alma. Esta comprensión iba mucho más allá de la religión o la fe. Era una ciencia espiritual que unía mente, emoción y energía en una danza de creación consciente. El hermetismo, nacido del mítico Hermes Trismegisto, codificó este conocimiento en frases enigmáticas que solo los iniciados podían decodificar. El todo es mente, afirma el Kybalion, revelando que el universo es una proyección de la conciencia divina. Bajo esta óptica, visualizar no es imaginar algo externo, sino proyectar desde dentro una imagen que por resonancia atrae su correspondencia en el mundo físico. Esta ley de correspondencia ha sido utilizada en prácticas alquímicas, tanto para transmutar metales como para transformar los estados internos del ser. Y en ambos casos, la visualización era el punto de partida de la transformación. En los remotos monasterios tibetanos, los monjes practicaban la tumo, una técnica de meditación en la que visualizaban una llama interna capaz de generar calor corporal real en medio del hielo. Estos experimentos, presenciados por investigadores modernos, no solo validan la práctica ancestral, sino que demuestran que el cuerpo responde a las imágenes mentales con efectos tangibles. Esta conexión entre mente y materia, tan evidente en las culturas antiguas, fue borrada de la narrativa oficial. ¿Por qué? ¿Qué amenaza representa para el orden establecido el hecho de que cada ser humano pueda reprogramar su realidad desde su interior? La sabiduría ancestral no se ha perdido, simplemente ha sido velada por capas de racionalismo y control institucional. Pero aquellos que siguen el llamado de los misterios ocultos saben que hay conocimiento esperando ser redescubierto. A medida que seguimos este rastro de símbolos y enseñanzas olvidadas, nos aproximamos a una frontera donde lo ancestral se encuentra con lo moderno, donde los manuscritos antiguos se reflejan en los descubrimientos de la neurociencia actual. Y es precisamente ahí, en esa intersección entre ciencia y esoterismo, donde se esconde la verdadera revolución de la visualización. Ciencia moderna y visualización. En los últimos años, la ciencia ha comenzado a rozar, aunque de forma tímida, los velos que cubren las antiguas enseñanzas espirituales. La neurociencia, en particular, ha demostrado que el cerebro humano no distingue entre una experiencia real y una visualizada con suficiente detalle y emoción. Cuando alguien imagina intensamente, activando todos sus sentidos, las mismas áreas cerebrales que se encienden durante la experiencia física real, se iluminan. ¿Qué nos dice esto? Que la mente es una herramienta de creación mucho más poderosa de lo que se nos ha hecho creer. Y en este descubrimiento, los secretos de los textos prohibidos empiezan a resonar con nuevos ecos. El doctor Joe Dispenza, uno de los investigadores más influyentes en el campo de la neuroplasticidad, ha expuesto cómo la visualización puede literalmente reconfigurar los circuitos neuronales del cerebro. Según él, cuando se siente una emoción como si algo ya hubiera ocurrido,
el cuerpo comienza a responder como si viviera esa realidad. Este principio de coherencia entre pensamiento y emoción se alinea con la sabiduría ancestral que hablaba de vibrar en sintonía con lo que se desea atraer. La energía cósmica, al parecer, responde no tanto a los deseos vagos, sino a la certeza vibratoria de quien ya vive lo que visualiza. Pero no es solo la neurociencia la que abre nuevas puertas a esta comprensión. La física cuántica también ha contribuido con una revelación inquietante. El observador afecta lo observado. Experimentos como el de la doble rendija han mostrado que la materia no se comporta como partícula o como onda hasta que es observada. Esta interacción entre conciencia y materia revela una verdad que los antiguos maestros ya conocían. Nuestra percepción tiene el poder de moldear la realidad. Visualizar entonces se convierte en un acto sagrado de creación consciente, donde la intención dirige el colapso de las posibilidades hacia una manifestación específica. Nikola Tesla, genio adelantado a su tiempo y profundamente conectado con los principios herméticos, dejó pistas reveladoras sobre esta conexión. Su célebre frase, "Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración", es más que una declaración científica. Es una invocación al despertar espiritual. Visualizar, según esta perspectiva, es sintonizar la frecuencia interna con aquello que se desea atraer, como si cada pensamiento fuera una onda electromagnética que busca resonancia en el campo cuántico. Esta no es una metáfora poética, es la explicación energética de la alquimia interior. Así, la ciencia moderna, sin proponérselo del todo, comienza a redescubrir verdades que ya estaban inscritas en los muros de piedra y en los cantos sagrados de civilizaciones extintas. Estamos presenciando una convergencia entre lo oculto y lo empírico, entre la iluminación espiritual y los laboratorios de investigación. Y en ese punto de encuentro, la visualización emerge como puente entre mundos. Pero, ¿cómo podemos utilizar este conocimiento de manera práctica? ¿Qué pasos concretos deben seguirse para que la mente, el corazón y el espíritu trabajen en armonía hacia una nueva realidad? La respuesta se revela en el método oculto que estás a punto de descubrir. Paso 1. Claridad del deseo. Antes de que la energía cósmica pueda moverse en tu favor, debes conocer con absoluta precisión lo que deseas manifestar. No basta con formular un anhelo superficial o repetir afirmaciones vacías. La visualización efectiva comienza con una claridad profunda del deseo, una definición tan precisa que no deje espacio para la duda ni para la ambigüedad vibratoria. Este primer paso es el cimiento sobre el cual se edifica toda la alquimia interior. Si tu intención es confusa, el universo responde con confusión. Pero si tu visión es nítida y coherente, los hilos invisibles del campo energético comienzan a alinearse con exactitud matemática. Muchos buscan manifestar riqueza, amor o salud, pero ¿saben realmente qué significa eso para su alma? Aquí es donde la sabiduría ancestral nos recuerda que cada deseo debe estar conectado con el propósito interno del ser. Los sabios de antaño no pedían al universo desde la carencia, sino desde la comprensión profunda de su misión espiritual. En los textos prohibidos se menciona que todo deseo no alineado con el alma genera distorsión en el campo. Esto significa que si el deseo no nace de una resonancia auténtica, se convierte en ruido vibracional. Claridad no es solo definición, es alineación con tu esencia. En los templos del antiguo Egipto, los iniciados aprendían a escribir sus deseos en tablillas de arcilla, no para que otros los leyeran, sino para que su subconsciente los grabara como realidades inevitables. Este acto simbólico era acompañado por rituales de conexión con los dioses del pensamiento y la palabra, como Tot,
Señor de la sabiduría. De este modo, el deseo se convertía en decreto sagrado y no en un simple capricho mental. Visualizar, sin definir, es como intentar navegar sin una estrella que guíe. Por eso, el primer paso exige introspección profunda, cuestionamiento y honestidad radical. La claridad del deseo también implica establecer sus detalles sensoriales. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Dónde y cuándo sucede? Pero más importante aún, ¿por qué lo deseas? ¿Qué transformación interior deseas lograr a través de esa manifestación? Esta reflexión lleva al buscador a descubrir que el deseo no es un fin en sí mismo, sino un vehículo hacia la iluminación espiritual. Lo que anhelamos con el alma se convierte en una extensión de nuestro campo vibracional y, por tanto, en algo inevitable cuando se alinea con el flujo del universo. Solo cuando la intención vibra en coherencia con tu propósito, los portales se abren. Así, entender este primer paso es comprender que no estás pidiendo al universo como un mendigo cósmico, sino activando una ley natural que responde a tu vibración. Cuando defines tu deseo con precisión, emoción y verdad interna, el campo energético comienza a moldearse como arcilla entre tus manos mentales. Pero definir es solo el inicio. Luego debes aprender a ver lo invisible, a vivir lo que aún no existe, a sentir lo que el mundo exterior aún no confirma. ¿Estás listo para adentrarte en el arte de la visualización vívida con emoción? Entonces, sigamos hacia el segundo paso. Paso 2. Visualización vívida con emoción. Visualizar no es simplemente imaginar con los ojos cerrados. Es penetrar en un estado alterado de conciencia donde lo invisible adquiere forma y densidad. Es convertir el pensamiento en experiencia sensorial, al punto de que cada célula del cuerpo responda como si lo visualizado estuviera ocurriendo en este preciso instante. Este es el corazón oculto de la práctica, la emoción adelantada, aquello que los antiguos llamaban sentir antes de ver. Los guardianes de la sabiduría ancestral enseñaban que la mente, por sí sola, es poderosa, pero cuando se une con la emoción, se convierte en una fuerza creadora capaz de romper los límites de la materia. Las escuelas iniciáticas de Mindo-Sintun, la Atlántida, según los fragmentos que sobreviven en textos prohibidos, enseñaban a sus discípulos a vestirse con la visión, es decir, a incorporar la imagen mental con tanta vividez que el alma la asumiera como presente. Esto se lograba a través de ejercicios donde se estimulaban todos los sentidos internos: ver con la mente, oler con el recuerdo, oír con la intuición y tocar con la intención. Así, el campo vibracional del individuo se reprogramaba y comenzaba a emitir señales que el universo reconocía como realidad. No era un acto simbólico, era una transformación energética real. La neurociencia moderna confirma esta antigua práctica. Cuando se visualiza una experiencia con intensidad emocional, se liberan neurotransmisores como si esa experiencia fuera real. La diferencia entre una memoria pasada y una proyección visual intensamente sentida es casi nula para el cerebro. Esta revelación no solo valida los antiguos misterios ocultos, sino que nos devuelve el poder de co-crear conscientemente nuestra realidad. Si sentimos que ya tenemos lo que deseamos, entonces nuestra vibración se alinea con esa posibilidad y por ley de resonancia comenzamos a atraer las circunstancias necesarias para que se manifieste. En este paso, la clave está en imaginar cada detalle con todos los sentidos: los colores, los sonidos, la temperatura del entorno, la textura de los objetos, incluso los aromas que te rodean. Pero más allá de la escena mental, debes sumergirte emocionalmente. ¿Qué sentirías si eso ya fuera tuyo? ¿Cómo reaccionaría tu cuerpo? ¿Qué pensamientos ocuparían tu mente?
Esta vivencia interna debe ser tan poderosa que el mundo exterior comience a sentirse irrelevante. Así, la visualización se convierte en un acto vibratorio de presencia total, una alquimia interior que anticipa la realidad antes de que ésta tome forma. No olvides que en los rituales antiguos, los sacerdotes activaban sus visiones a través de cantos, danzas y símbolos sagrados. Esto no era folclore, sino ciencia energética. Cuanto más involucrado esté el cuerpo y la emoción, más potente es la señal emitida al campo cuántico. Visualizar vívidamente con emoción no es un paso más, es el portal que transforma la intención en vibración y la vibración en materia. Pero aún falta un ingrediente esencial para elevar esa frecuencia y mantenerla sostenida. ¿Quieres descubrir cuál es la herramienta más poderosa para expandir tu campo vibracional? Entonces, acompáñame al siguiente paso. Paso 3. Elevar la vibración personal. Una verdad resguardada por los iniciados desde tiempos inmemoriales es que toda manifestación comienza con el nivel vibratorio del ser. No importa cuánto visualices o cuánto desees, si tu vibración permanece anclada al miedo, a la duda o a la escasez, el universo no responde a tus pensamientos, sino a tu frecuencia. Y entre todas las herramientas conocidas por la sabiduría ancestral, hay una que se destaca por su simplicidad y poder: la gratitud. Sentir agradecimiento antes de recibir lo que deseas es uno de los actos más potentes de alquimia interior. Transforma el campo energético y lo eleva hasta el nivel en el que la manifestación se vuelve inevitable. Los antiguos sabios sabían que la gratitud no es solo una emoción, sino una invocación vibracional. En los textos prohibidos de ciertas corrientes sufíes y en cánticos tibetanos se describen prácticas donde el agradecimiento se ofrece no como resultado, sino como causa. Se agradece por lo invisible, por lo que aún no ha llegado, con la certeza de que el alma ya lo posee. Este acto desencadena una respuesta del universo porque sintoniza tu frecuencia con la abundancia. Cuando vibras en gratitud anticipada, el campo energético se abre como un loto y emite luz coherente. Esa luz es reconocida por las leyes invisibles del cosmos. La ciencia contemporánea también comienza a validar esta práctica. Estudios de neurociencia han mostrado que la gratitud activa regiones cerebrales asociadas al bienestar, reduce el estrés y fortalece el sistema inmunológico. Pero más allá de los beneficios físicos, su mayor efecto está en el campo vibracional. Cuando agradeces de forma genuina, tu corazón emite un campo electromagnético más amplio y armónico, como lo ha demostrado el Instituto HeartMath. Este campo se comunica directamente con la energía cósmica, convirtiéndote en un faro de atracción consciente. Gratitud no es un pensamiento positivo, es una frecuencia elevada de conexión espiritual. En las escuelas herméticas se enseñaba que elevar la vibración no era algo ocasional, sino una práctica continua. Se utilizaban mantras, inciensos, geometría sagrada y visualizaciones guiadas para mantener la frecuencia del alma alineada con la visión interna. Hoy, aunque el lenguaje ha cambiado, los principios son los mismos. Debes entrenar tu ser para habitar el estado vibratorio de aquello que deseas atraer. No basta con imaginar, debes convertirte en la versión vibracional de tu visión. Solo así, la energía que emites se convierte en un imán que reorganiza la realidad a tu alrededor. Así, elevar tu vibración personal no es un requisito opcional, es el núcleo mismo del proceso de manifestación. Gratitud, amor, paz interior y certeza son las frecuencias que abren los caminos. Pero para que esta vibración se mantenga firme y constante, necesitas establecer un espacio sagrado donde tu intención sea nutrida cada día. Un ritual personal
que refuerce la nueva identidad energética que estás creando. ¿Estás preparado para descubrir cómo convertir la visualización en una práctica diaria transformadora? El siguiente paso revelará el secreto de esa constancia. Paso 4. Crear un ritual diario. Los grandes secretos del universo no se revelan al impaciente ni al curioso ocasional, sino a aquel que convierte su intención en camino y su camino en disciplina sagrada. La visualización, para que sea efectiva, no debe ser tratada como un experimento pasajero, sino como un ritual diario, una práctica de conexión con la sabiduría ancestral que habita en tu interior. Los antiguos sabían que el poder no reside en el acto puntual, sino en la repetición cargada de sentido. Cada mañana, al despertar, tienes una puerta abierta hacia lo invisible. Ese es el momento ideal para sembrar tu intención en el fértil campo de la energía cósmica. En los templos de Delfos, los iniciados comenzaban el día con respiraciones rítmicas y visualizaciones orientadas al sol naciente. Era un acto simbólico, pero también energético. Alinearse con el inicio del ciclo solar significaba sincronizarse con los patrones vibratorios de renovación y creación. Lo que hoy llamamos rutina matutina era, en realidad, un ritual codificado para reprogramar la mente y despertar el alma. Este legado sobrevive en tradiciones como el yoga, el qigong y las oraciones místicas. Crear tu propio ritual de visualización es más que una técnica, es un acto de alquimia interior diaria. La neuroplasticidad nos confirma que cuanto más repetimos una imagen mental con emoción sostenida, más fuertes se hacen las conexiones neuronales asociadas a ella. La práctica diaria no solo refuerza la intención, sino que transforma la identidad. No se trata de visualizar una vida diferente, sino de convertirse en la persona que ya la vive. Ese es el verdadero propósito del ritual, asumir la nueva realidad como parte de tu ser. Visualizar todos los días te entrena para habitar la frecuencia de aquello que deseas. Con cada repetición, tu campo vibratorio se vuelve más coherente, más potente y más receptivo a la manifestación. Pero no basta con repetir sin conciencia. El ritual debe estar vivo, cargado de presencia y simbolismo. Puedes crear un espacio sagrado en tu hogar, encender una vela, usar un cristal, escuchar música que eleve tu estado vibratorio o simplemente cerrar los ojos en silencio profundo. Lo importante es que el entorno refleje la intención. Los textos prohibidos de ciertas escuelas cabalísticas describen cómo los sabios dibujaban mandalas o figuras geométricas antes de visualizar, activando así patrones energéticos específicos. Estas acciones no eran supersticiones, sino claves vibracionales que potenciaban la manifestación. Al hacer de la visualización una práctica diaria, estás reafirmando tu conexión con los misterios ocultos y recordando al universo quién eres y qué has venido a manifestar. Cada día se convierte en una oportunidad de crear desde lo invisible, de reescribir tu historia desde dentro. Pero una vez que has sembrado con claridad, emoción y constancia, queda el último paso: aprender a soltar, a dejar ir con fe profunda, confiando en que todo está ocurriendo en perfecta sincronía, porque el verdadero poder no reside en el control, sino en la confianza vibratoria. Y ese es el portal final que te invito a cruzar. Paso 5. Soltar y confiar. Una de las lecciones más desafiantes para todo aquel que recorre el sendero de la manifestación consciente es esta. Después de visualizar, después de sentir, después de vibrar, debes soltar. Sí, soltar, dejar. Ir el apego al resultado, liberar la ansiedad, desprenderte del cómo y del cuándo.
Esta es la prueba final del verdadero alquimista interior. Confiar plenamente en que el universo ya ha recibido tu intención y que la energía cósmica está obrando en planos invisibles para materializar lo que has sembrado. Aquí, el ego pierde su dominio y el alma se entrega al ritmo perfecto de la creación. En las tradiciones místicas, soltar no es renunciar, es entregar. Es actuar como un sembrador que tras depositar la semilla en la tierra, no la desentierra cada día para ver si está germinando. Confía en el proceso natural. Así lo enseñaban los sabios sufíes, quienes decían: haz tu parte en el jardín del alma, pero deja que la lluvia venga por sí sola. En los textos prohibidos del hermetismo se menciona que la tensión mental bloquea la manifestación, mientras que la certeza relajada abre los portales del campo vibracional. Porque soltar es, en sí mismo, una frecuencia de confianza. Esta certeza no se construye con argumentos lógicos, sino con práctica espiritual. Cuanto más cultivas la conexión interna con tu visión, más fácil se vuelve dejarla ir al flujo universal. El problema de muchos no está en desear, sino en desesperar. La ansiedad, la duda, el miedo, son vibraciones de carencia que sabotean el proceso creativo. Por eso, los antiguos maestros enseñaban a reemplazar el deseo obsesivo por gratitud anticipada y presencia. Cuando vives como si ya fuera real, cuando sientes que nada te falta, el universo te responde con la plenitud que ya estás vibrando. En este paso, es vital cultivar estados meditativos, momentos de silencio interior donde el alma se expanda más allá del deseo. La meditación no es solo una técnica de relajación, es un acto de desapego vibracional, un portal hacia la conciencia superior. Allí, en ese espacio sin tiempo, la visualización se transforma en certeza, y cuando hay certeza, no hay urgencia. Lo que es tuyo por vibración llegará sin esfuerzo forzado. Así operan las leyes sutiles del universo. Responden al estado del ser, no a la intensidad del pedido. Por eso, confiar es más poderoso que insistir. Al soltar y confiar, cierras el ciclo del método oculto de visualización. Has sembrado con claridad, regado con emoción, nutrido con vibración elevada, sostenido con ritual, y ahora simplemente permites. Este es el acto más elevado de iluminación espiritual. Abandonar el control sin abandonar la intención. Dejar que el misterio del universo complete su obra, sabiendo que tú ya has hecho tu parte. Pero aún queda una revelación final. Un resumen que unifica esta sabiduría ancestral y te recuerda el verdadero propósito detrás de todo deseo. Y eso es lo que exploraremos ahora. Conclusiones finales. A esta altura del camino, ya no hablamos solo de una técnica mental, sino de una transformación profunda del ser. La visualización no es una fantasía guiada ni una ilusión emocional. Es el arte perdido de moldear la realidad desde el interior, tal como lo hacían los antiguos maestros que comprendían las leyes del universo mucho antes de que la ciencia intentara explicarlas. La alquimia interior no requiere laboratorios ni fórmulas complejas. Necesita intención, emoción, vibración y confianza. Es ahí donde la sabiduría ancestral y la ciencia moderna se funden en una verdad que ha sido oculta por siglos. Cada uno de los pasos revelados no es un simple ejercicio, sino una llave que abre portales dentro del alma. Definir el deseo es invocar tu propósito. Visualizar con emoción es activar tu energía cósmica. Elevar tu vibración es expandir tu campo magnético. Crear un ritual diario es establecer una conexión constante con el plano invisible, y soltar con confianza es rendirse ante el ritmo perfecto del universo.
Cuando estos elementos se integran en armonía, nace una coherencia vibracional tan poderosa que el mundo exterior no tiene otra opción que reflejarla. Esta es la esencia de los textos prohibidos. No ocultaban información para mantenerla lejos del pueblo, sino para proteger su poder de manos inconscientes. Quien domina su mundo interno se convierte en un arquitecto de realidades. Esa era la enseñanza de los templos egipcios, de los monasterios tibetanos, de los sabios herméticos. Y ahora, ese conocimiento vuelve a ti, no como una promesa mágica, sino como un llamado a despertar, porque la iluminación espiritual no consiste en escapar del mundo, sino en aprender a co-crearlo conscientemente desde lo sutil. Has recibido un mapa, una guía velada por símbolos, resonancias y principios que operan más allá del ojo humano. Pero todo conocimiento sin acción se disuelve. El poder de este método no está solo en comprenderlo, sino en encarnarlo. En 1900, volverlo parte de tu vida, de tus mañanas, de tus pensamientos más íntimos, porque la realidad que buscas fuera ya existe dentro de ti. Solo espera ser activada por tu vibración más pura. El universo escucha, sí, pero responde a quien habla su idioma, el de la certeza silenciosa, del deseo sin apego, del amor sin condición, y así llegamos al fin de este recorrido, o quizás a su verdadero comienzo. Porque lo que ahora sabes tiene el potencial de transformar no solo tus experiencias, sino tu percepción completa de la existencia. La pregunta ya no es, ¿funciona la visualización?, sino, ¿estás dispuesto a convertirte en quien ya tiene aquello que desea? Si la respuesta es sí, entonces el universo ya se está moviendo a tu favor. Y la siguiente fase de esta revelación apenas comienza. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que deseas ya existe, flotando en una dimensión invisible, esperando a que aprendas a atraerlo? ¿Y si el verdadero secreto de la manifestación no estuviera en el esfuerzo, sino en una práctica olvidada que une mente, emoción y energía en un mismo acto sagrado? Durante siglos, los guardianes de la sabiduría ancestral protegieron un conocimiento tan poderoso que fue ocultado, silenciado y hasta ridiculizado por los sistemas que temen al despertar del alma. Hoy estás a punto de descubrir un método de visualización tan preciso y profundo que rompe con todo lo que creías saber. No se trata de magia ni de pensamiento positivo superficial. Es una tecnología espiritual utilizada por alquimistas, monjes y visionarios, capaz de activar tu campo vibracional y materializar realidades desde lo invisible. Un conocimiento extraído de textos prohibidos, de rituales herméticos y de investigaciones científicas que apenas comienzan a vislumbrar lo que los antiguos ya sabían. En este video vas a recorrer los 5 pasos del método oculto de visualización, desde la claridad del deseo hasta el acto de soltar y confiar. Cada paso está basado en principios milenarios, conectados con la energía cósmica, los misterios ocultos y la alquimia interior. Prepárate para reencontrarte con tu poder creador, para abrir los ojos a una nueva dimensión de posibilidades y para activar la frecuencia exacta que transforma tu realidad. Este no es un video más, es una iniciación, un llamado para quienes sienten que hay algo más, algo profundo que pulsa detrás de la superficie cotidiana. Si alguna vez sentiste que la vida podría ser diseñada desde tu interior, este es tu momento. Pero cuidado, lo que estás por ver puede cambiar para siempre tu forma de pensar, sentir y manifestar. Así que suscríbete, deja tu comentario y comparte este conocimiento con quienes están listos para recordar lo que siempre ha estado en su interior. La revelación comienza ahora.
Ahora que conoces los 5 pasos del método oculto de visualización, sabes que el poder de transformar tu realidad no está fuera, sino dentro de ti. Ya no hay excusas ni misterios sin respuesta. Todo está en tu vibración, en tu emoción, en la coherencia entre lo que piensas, sientes y proyectas. Pero dime, si has podido manifestar una visión con tanta claridad, ¿qué otras realidades podrías crear si llevaras este conocimiento al siguiente nivel? Comparte en los comentarios tu experiencia, tus dudas o aquello que más te resonó en esta revelación. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder los próximos contenidos. Y si este video encendió una chispa en tu alma, te invito a ver el siguiente episodio, la ciencia de la vibración y cómo afecta tu destino. Nos vemos allí y que la energía cósmica guíe siempre tu camino.